tiempo. El señor Fernández. Estoy aquí. Vamos a seguir con el asunto del Popular. Usted ha dicho que el Popular se ha resuelto sin crear tensiones, pero imagino que desconoce que el supervisor de mercados en España ha prohibido las ventas a cortos de las acciones de una entidad bancaria y el mercado financiero vivió días posteriores a esa intervención bastante agitados, con lo cual yo creo que sí ha generado tensiones esa intervención. Realmente yo ya dudo de que el Popular solo tuviera un problema de liquidez. Si solamente hubiera tenido un problema de liquidez, hay instrumentos suficientes para abordarlo. Y la verdad es que uno se extraña que esos instrumentos de liquidez no se hubieran usado. Ha dicho que la intervención temprana que ustedes pueden realizar no la consideraron conveniente a la vista de los costes que valoraran, pero finalmente acabó en una resolución. Por otra parte, ¿cómo es posible que un banco como el Popular se quede sin colateral para poder seguir manteniendo esa línea de liquidez con el BCE? ¿O cómo es posible que el resto de medidas para proveer liquidez al banco en situaciones ilíquidas no se hubieran usado convenientemente? Realmente yo creo que muy probablemente había un problema de solvencia detrás. Y la pregunta es si ustedes, dentro de ese paquete de lecciones que hay que aprender, si el mecanismo de supervisión entiende que ha fallado en algo la supervisión y si no lo ha hecho, si creen ustedes que el balance que el Popular les pasaba a los supervisores era cierto o si ese balance estaba manipulado. Me gustaría también preguntarle por el informe de Deloitte que activó la resolución. Yo creo que ese informe tiene que ser público. Necesitamos saber cómo se cuantificaron esas necesidades de provisiones adicionales de 2.000 a 8.000 millones de euros. ¿Van ustedes a hacer público ese informe? Se escuda en que los test de estrés los elabora la EBA, en la que ustedes no tienen voz, pero realmente creemos que ha habido un problema de supervisión, ya sea del mecanismo, ya sea por ocultación, como digo, de la auténtica situación de los balances. Y, por último, ¿no cree que la resolución del banco en esa noche, que estaba en un proceso de venta previo, puede generar problemas de moral hazard para futuras crisis bancarias, en la medida que los potenciales compradores pueden sospechar que es mejor esperar a la resolución que comprarlo previamente, en la medida en que también se solventan parte de posibles demandas por esa licuación absoluta, esa amortización absoluta de los accionistas? Muchas gracias. Muchas preguntas que violarían mis imposiciones de confidencialidad. No puedo responder estas preguntas. Por ejemplo, en cuanto a la liquidez, que yo sepa, bueno, yo no estoy en la vertiente monetaria, no tengo que nada con la ILE. La garantía de riesgo tiene que ser tenida en cuenta para el ILE, pero esto pasa por las autoridades nacionales, pero todo eso depende del nivel nacional. Repito. En cuanto a los errores de supervisión, vamos a hacer un post-mortem, vamos a analizarlo, pero que yo sepa, ha habido un encadenamiento de circunstancias que llevaron al banco a ese punto en el que ya no era viable. Habrá que ver si hemos hecho lo que pudimos hacer. Estamos convencidos de que sí, pero habrá que analizarlo. Veremos. El riesgo moral con el comprador. Hay que enfocarlo desde las dos perspectivas, del comprador y del vendedor. En muchos casos hay una resistencia de vender en condiciones normales, porque el precio que piden no es realista. Banco Popular había anunciado ya al mercado que estarían dispuestos
a vender con una sala oscura y ahí hubiese podido haber bancos para presentar ofertas rápidamente, vista la situación, pero el vendedor no pedía un precio que correspondía a lo que ofrecían los interesados. Es un poco como la concentración de créditos morosos. Siempre me dicen, no se puede vender porque el precio no es bueno. Bueno, así suele ser. Si yo vendo mi apartamento, siempre parto del supuesto de que el valor sea superior al real, porque me gusta, las memorias. Uno tiene una idea del precio cuando vende, pero el precio que determina todo es el precio que pone con el que se vende, y a veces es el comprador el que está en situación de fuerza. Por eso hay que hacerlo cuanto antes para evitar este riesgo moral al que alude usted. Gracias.